Encuentro de esta capacitación sobre manejador de Excel básico. Entonces, he recibido de la tarea de la semana pasada, he recibido ya varios correos donde varios compañeros me han enviado, otros me han hecho consulta vía WhatsApp, que les aclare algunos detallitos ahí, pero nada fuera de lo normal. Y hoy que he estado recibiendo las tareas. Viene Rosani, vamos a darle paso a Rosani. Rosani Liz, bienvenida, buenas noches. Y como les comentaba, he estado recibiendo tareas de los compañeros de este grupo sobre la tarea de la semana pasada, sobre la función, la fórmula y funciones básicas, ¿verdad? Y nada, como les comenté, algunos me escribieron y estuvimos aclarándole algunas inquietudes que tenían respecto a esa tarea, a ese ejercicio práctico. En la noche de hoy vamos a continuar trabajando con los temas que teníamos pendientes de la otra semana. Yo voy a compartir mi escritorio para que retomemos dónde quedamos, dónde estuvimos trabajando y qué quedamos pendiente de la clase anterior. Bueno, del tema 6, del capítulo 6, nosotros tenemos pendiente varios temas ahí. Teníamos pendiente tocar el tema sobre funciones de fecha y hora, sobre el tema del uso del asistente para funciones de Excel y un tema que para mí es un tema muy importante, que es el tema sobre las funciones lógicas en Excel, dado la utilidad que tienen estas funciones para nosotros poder realizar fórmulas condicionales, aunque Excel tiene muchas funciones que son condicionales también, pero en esta ocasión vamos a ver las que pertenecen a la categoría de funciones lógicas. En por ejemplo, lo que es la función if, lo que es la función and, lo que es la función or, lo que es la función not, la negación, el o, el y la función si. Vamos a estar viendo algunos ejemplos y explicando cómo se trabaja con estas funciones que son muy utilizadas, son ampliamente utilizadas en pruebas o fórmulas condicionales. Y dependiendo qué tanto avancemos con esos temas, pues entraremos también a lo que es el tema 7 sobre el uso de las tablas estructuradas y los gráficos. Así que de inmediato, pues voy a compartir con ustedes un Excel que tenemos por aquí. Hay un sonido, un micrófono abierto, una música o algo. Oh, Dios, un micrófono abierto con una música. Ay, ay, ay. Bueno, entonces, denme un segundito para compartirle un archivito sobre el tema de las funciones lógicas y otro archivito que vamos a estar también utilizando en la noche de hoy. Entonces, vamos a compartirle algo. Vamos a pasarle un archivito. Vamos a ver. Segundito, se lo estoy ya pasando. Ok. Bien. Segundito más.
Ah, caramba. A ver. Este le voy a poner, déjenme guardar el archivo de ustedes. Temas hoy. A ver. Así con. Okay. Ok, ahora sí, déjenme agregarle algo más que le quiero agregar al archivo que le voy a compartir. Hoy. Ok. También voy a compartir esto. Hoy. Ok. Déjenme ver si ya tengo las hojas. Demás hoy, funciones. Ok. Bien. Entonces, ahora sí, déjenme copiarle esto. Primero se lo voy a copiar por el grupo de WhatsApp. Vamos a ver. Ok. Ahí está por el grupo de WhatsApp. Y también lo voy a pasar a través del chat de Zoom. Vamos al chat de Zoom. Para lo que les sea más fácil por el chat de Zoom. Vamos a ver si puedo copiar aquí. Ah, bueno, tengo que cerrarlo, me parece. A ver. A ver. Más hoy, copiar. Vamos a ver. Ah, pero el chat no me está dejando pegar hoy. Déjame ver. No me está permitiendo pegarlo por ahí. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Vamos a ver. Déjame ver. El chat. Yo se lo pasé por el grupo de WhatsApp, pero estoy tratando. Pero como que me está dando problemas para copiárselo por aquí. No sé por qué. Pero por el chat no me lo está permitiendo. Ustedes pueden descargarlo por el WhatsApp. No hay problema. Porque no me está dejando. Por el chat de Zoom no me lo está permitiendo. No sé por qué realmente. No me lo está permitiendo. Pero bueno. Ok. Entonces yo voy a abrir mi archivo aquí. Voy a abrirlo. Dame cada 3. Wow. Un poco lento. Vamos a ver. Ok, aquí lo tengo. Déjenme ver si tengo por aquí el archivo de la función. Vamos a ver. Unidad.
Restricciones. Ok. Déjenme. Ok. Bien. Vamos a compartir porque es que estoy teniendo problemas hasta para compartir el archivo hoy. Vamos a ver. Entonces, de lo primero que vamos a ver hoy es sobre el tema de las funciones de fecha. Esto lo voy a hacer en un archivo completamente en blanco para que hablemos un poquito sobre lo que son las funciones de fecha. En Excel vamos a ver algunas funciones que son funciones básicas de fecha, pero que son funciones que pueden ser muy útiles y nos pueden ayudar bastante cuando estamos trabajando con temas de fecha y temas de hora. De las funciones que vamos a ver, vamos a hablar sobre la función hoy. Vamos a ver la función hoy. Vamos a ver la función ahora. Vamos a ver lo que es la función fecha. Tenemos la función día. Tenemos la función mes. Tenemos la función año. Y tenemos una función bien interesante que es la función días 360. Esas son algunas de las funciones básicas de fecha que se pueden utilizar en Excel. No sé si me están escuchando y están viendo mi pantalla. Si alguien me escribe por el chat me confirma. Excelente. Entonces, sobre el tema de las funciones de fecha, cada una de estas funciones, que son funciones básicas para manejo de ese tipo de información, son funciones que son básicas en el sentido de que algunas no requieren ni siquiera argumentos y otras simplemente los argumentos que se le colocan son argumentos bastante básicos. Por ejemplo, en el caso de yo tener, digamos, una fecha en una celda cualquiera, por ejemplo, digamos que yo tengo colocada por acá una fecha, la fecha, por ejemplo, del día de hoy, que estamos a 27/6 del 2025. Estas funciones me ayudan a mí a descomponer, la fecha en algunos casos, otras me ayudan a obtener la fecha del sistema en celdas específicos que yo tenga en mi hoja de cálculo. Por ejemplo, en el caso de la primera función, que es la función hoy, la función hoy lo que hace es que nos devuelve de forma automática la fecha que contiene nuestro sistema. Por ejemplo, digamos que yo en una celda estoy necesitando obtener la fecha actual según mi sistema operativo, pues puedo utilizar la función hoy. La función hoy no requiere incluso de parámetros porque podemos colocarla simplemente con los paréntesis en blanco. Y observen que el propio Excel nos dice que esta función nos va a devolver la fecha actual, pero ya con un formato de fecha. La fecha actual en formato de fecha. Por tanto, lo único que debo de colocar aquí es los paréntesis vacíos. Y al presionar Enter, entonces automáticamente Excel me toma la fecha del sistema operativo y me las coloca en la celda donde yo digité mi función. De igual forma, tenemos otra función que se llama la función ahora. La función ahora es muy parecida a la función hoy, solo que la función ahora, como bien lo indica Excel, es una función que se utiliza
cuando nosotros queremos que en una celda Excel nos coloque la fecha y la hora actual de nuestro sistema operativo en formato de fecha-hora. También, al igual que la anterior, esta función no requiere el uso de argumentos, de que tú le pases argumentos, simplemente con los paréntesis vacíos y presionando Enter podemos obtener lo que es la fecha, pero además nos incluye la hora de nuestro sistema operativo. Hay otra función que es la función fecha, una función ya que tiene ya, está presente desde versiones viejísimas de Excel. Esta función fecha lo que hace es que nos devuelve, nosotros le colocamos, por ejemplo, el año, el mes y el día, y ella de manera automática nos los ingresa en la celda ya con formato de fecha y hora. Lo que sería, por ejemplo, si yo dijera 2025, le pongo mi separador, en mi caso es el punto y coma, el mes 6 y el día 25, 27, y ya con estos datos, al presionar Enter, automáticamente la función nos acomoda esos datos y nos les da ingreso ya en formato de fecha corta. En el caso de la función día, mes y año, estas funciones se utilizan para nosotros descomponer. A veces hay escenarios, cuando estamos manejando datos, donde nosotros queremos descomponer la fecha en extraer de una fecha, por ejemplo, el día para tenerlo en una columna separada, el mes para tenerlo en otra columna y el año para nosotros también tenerlos separados, descomponer la fecha. Entonces, aquí tenemos tres funciones para esa tarea. Por un lado tenemos la función día, la cual lo que hace es que de una fecha que yo le paso a la función, ella me extrae el día en formato de número de esa fecha. Por ejemplo, si yo le pasara a esta función la celda B2, que es donde tengo la fecha actual de vuelta por la función hoy, ella me va a colocar en esta celda el día correspondiente a esa fecha. Fíjense que ahí me colocó el 27 correspondiente al día. En el caso del mes, esta hace lo mismo, solo que aquí me va a devolver el mes en formato de número entero de 1 hasta 12. O sea, 1 representa enero, 12 representa diciembre. Si presionamos acá y le pasamos una celda que contenga una fecha, entonces ella se va a encargar de colocarnos en esta celda el número del mes de la fecha dada, de la fecha que le colocamos. De igual forma, también podemos descomponer con la función año, si lo que nos interesa es que nos devuelva el número del año en un número entero entre 1900 hasta 9999, pues entonces le pasamos a la función año la fecha correspondiente y ella de forma automática, la función se va a encargar de devolvernos el año separado de la fecha que le pasamos como argumento. Y así funcionan estas fechas que son, estas funciones que son para descomponer fecha, y estas tres que se utilizan para nosotros manejar columnas con fecha, una para obtener la fecha automáticamente de nuestro sistema operativo, otra que si queremos extraer la fecha y la hora, y otra que me permite tomar unos datos y aplicármele de manera automática el formato de fecha corta. Ya estas tres para descomponer fecha y separarlas en columnas diferentes. La última función se llama días 360. Esta es interesante. Esta es bastante interesante. Y yo voy a hacer aquí abajo, debajo de esto, voy a hacer un pequeño, voy a poner un par de etiquetas de rótulos de columna. Por ejemplo, yo le voy a poner aquí lo que es le voy a poner num factura, por ejemplo, num factura.
Aquí voy a poner fecha de emisión. Fecha de emisión. Y aquí voy a poner fecha. Fecha. Y aquí voy a poner días de déjame ver cómo lo voy a poner. Déjame darle paso aquí al compañero. Aquí le voy a poner días de vencida. Hay un micrófono abierto. A ver. Ok, entonces aquí voy a colocar estos encabezados. ¿Verdad? Voy a colocar estos encabezados. Le voy a poner un estilo de celda para diferenciarlo. Y ahí está. Y aquí, digamos, voy a poner. Tengo aquí una serie de facturas registradas, un control que yo llevo de facturas emitidas y demás. Y le voy a poner, por ejemplo, que tengo aquí 5 facturas, la 1001, la 1002, y voy a rellenar hasta la 1005. Hasta ahí. Voy a poner alguna fecha de emisión, digamos que esa factura fue emitida el 1 de enero del 2025, la segunda la hicimos el 15 de febrero 2025, la otra fue el 30 de marzo. Vamos a ponerlo bien. 30/03/2025. Luego voy a poner esta el 15 del mes 4 del 2025. Y por último voy a poner una que fue el día 30 del mes 5 del 2025. Déjame darle paso a un compañero que está por ahí. Y acá voy a poner la fecha actual. Voy a poner la fecha actual. Voy a utilizar la función hoy en este cuadrito aquí con los paréntesis vacíos para obtener la fecha actual. Arrastro y ahí la tengo. Entonces, la función días 360 lo que hace es que permite calcular los días transcurridos entre dos fechas basado en un año de 360 días. Basado en un año de 360 días, él es capaz de calcularme cuántos días han transcurrido desde la fecha de que se emitió la factura hasta la fecha actual. Voy a ponerle aquí fecha actual para que no haya confusión. Fecha actual. Y ahí me va a decir los días de vencimiento o de vencida que tienen mis facturas. Simplemente colocamos la igualdad, ponemos el nombre de la función, días 360, abrimos paréntesis y esta función solo requiere que yo le pase una fecha inicial y una fecha final y ella me cuenta los días entre esas dos fechas. Mi fecha inicial será la fecha en que se emitió la factura. Fecha donde se emitió la factura sería mi fecha, digamos, inicial. Y como fecha final voy a colocar la fecha actual para que la función me cuente cuántos días han transcurrido de esa fecha a la fecha actual. Y quedaría de esta forma como la estoy mostrando en pantalla. Al momento de yo presionar Enter, ella entonces me va a contar y me va a decir, bueno, esa factura tiene 176 días de emitida. Si arrastro hacia abajo, entonces ya ahí él me calcula todos los días que han transcurrido entre todas esas facturas, tomando la fecha inicial y la fecha actual y haciendo el cálculo para yo poder saber cuántos días tiene cada una de mis facturas. Fíjense que el ejemplo lo hice de 0. Lo escribí para que ustedes lo fueran también conmigo probando y ahí está. Así funciona estas funciones que acabamos de ver, así es como funciona, así es como trabajan. La función hoy, la función ahora, la función fecha, día, mes, año y días 360, que para mí puede ser en esas personas que manejan, por ejemplo, cuentas por cobrar esas cosas y llevan algún control en Excel, pues esta función de días 360 pues puede serle útil para saber los días de vencida de las facturas de los clientes o de la gente de cuentas por pagar, pues también llevar ahí un control de las facturas vencidas y el tiempo de vencimiento que puedan tener esas facturas. Bien,
¿Alguna pregunta hasta aquí? Si voy un poquito rápido o lo que sea, déjenme saber. Creo que nadie todavía me ha dicho que voy rápido, pero por si acaso. Adelante, Rafael González. Adelante. Tiene la mano levantada. Sí, buenas noches, profesor. Una pregunta concerniente a la parte que dice hoy o ahora. ¿Se pudiese programar el Excel para que, digamos, si hoy tiene una fecha, mañana cuando yo lo abra, tenga la fecha de mañana de manera automática, o tengo que cambiarlo siempre de manera manual todos los días? No, coincidencialmente así es como funcionan esas funciones. Ella automáticamente, si yo ese archivo lo guardo y lo abro mañana, las fechas que tengo ahí con funciones se actualizan a la fecha actual de manera automática. Lo que quiere decir que esta columna, por ejemplo, Rafael, esta de fecha actual, como yo lo hice con la función hoy, mañana cuando yo abro el archivo otra vez, entonces ahí me va a aparecer 28 del mes 6 y por tanto se me va a actualizar también en la columna de días de vencida. Ah, ok. Y Ujú. otra pregunta concerniente a eso mismo, y que yo vi que la tarea que usted mandó tiene esa cosa, mayor que, menor que y todo eso. Y no encontré exactamente esa parte de Eh, hoy, ahora, fecha, día. no, no, no. En el archivo que yo le compartí hoy. Por WhatsApp. Ajá, no, no, no. En ese archivo no está. Esto yo lo hice de cero. Abrí un libro en blanco y esto yo lo escribí aquí para explicarlo. Hice esto como era algo cortito, lo hice aquí mismo en vivo. Eso no está en el archivito que le compartí. Ah, ok, está bien, hasta ahí. Sí, en el archivo que le compartí le puse donde había como el grueso de más cosas, se lo puse en ese, pero esta como era algo cortito, pues preferí hacerlo de cero y irlo explicando ahí mismo. A medida que lo fui haciendo, ahí lo fui explicando para que ustedes también pudieran verlo y lo que quisieran irlo haciendo conmigo, porque lo puedan ir haciendo conmigo. Gracias, pues. Bien, no sé si le respondí la inquietud. Sí, sí, todo bien. Gracias. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta sobre esto? Entonces, aquí les puedo mostrar, esta fue la forma. Bueno, de hecho, voy a irles compartiendo vía WhatsApp los ejemplos que acabo de hacer. Para que también ustedes, lo que lo llevan por ahí, pues anotado, lo que sea, pues también. Miren, esta es Días 360, acabo de compartirle un pantallazo. Y de todas estas les voy a compartir también para que ustedes lo tengan ahí como un recurso didáctico. Déjenme pasarle también y si lo quieren hacer también, pues que lo puedan ir haciendo. Ahí está. Voy a pasar también esta. Ahí están todas las funciones que hice de fecha para que la puedan ver y si desean la puedan reproducir allá para que la puedan probar. Ahí se la acabo de compartir vía WhatsApp. Cuestión de que ustedes puedan ver un ejemplo y ver cómo fue la fórmula y la puedan hacer ustedes también. Déjame ver también si puedo pasarle esta. Vamos a pasarle esta también. Bueno, ok. Le voy a pasar también esta tablita. Ahí la estoy pasando. Ahí la tienen también. Para que lo tengan todo. Bien. Rafael, ¿tiene la mano levantada o fue que se le olvidó bajarla? Sí, la subí otra vez. Otra Ah, preguntita corta. sí. ¿Cómo se hace eso de copiar para hacer el screenshot y enviarlo por WhatsApp? Tú dices para mostrar las fórmulas. No, aquí que usted, por ejemplo, toma una parte y hace como si fuese un screenshot. Bueno, Eh, yo presiono, eso es una función de Windows. Si tú tienes Windows 10 o Windows 11, tú presionas Shift, banderita S, y eso te permite hacer como cortar las áreas que tú quieres copiar. ok, ok, gracias. ¿Mm? Sería Shift, banderita S. Te lo pongo también en el chat, por si Gracias, pues. acaso. Shift más
el botón de Windows. ¿Sabe que en el teclado hay un botón de Windows? Más S. Ahí. Eso es con Windows 10, Windows 10 o Windows 11. Windows 11. Bien. Sí, ella, gracias. Ahí lo tienen también en el grupo de WhatsApp. Para que lo prueben, también lo que lo quieran probar. Eso es para cortar áreas de la pantalla. Bien. Funciones de fecha. Miren, hay otra cosa que tenemos en el temario, que es sobre el tema, es todo sobre funciones lo que estamos viendo. Estas son las funciones de fecha, pero hay algo que sirve para las funciones de fecha, sirve para las funciones básicas, para funciones condicionales, para funciones intermedias, avanzadas, para cualquier tipo de función que usted quiera utilizar, que se llama el asistente para insertar funciones de Excel. El asistente para insertar funciones es una ayuda que trae el Excel, la cual nos permite pues nosotros poder realizar, trabajar con funciones de manera gráfica, no hacerlo directamente en la celda. Para eso yo voy a tomar como ejemplo, y para que hagamos una prueba, el archivito que nosotros utilizamos en una de las tareas que yo les he enviado. Déjenme abrir el archivo para que lo veamos con el archivo de la tarea. Bueno, este no fue, esta fue una tarea, ¿no? ¿O sí? No, creo que no, déjame ver. No, este yo se lo pasé, pero no fue para, no fue, bueno, sí, aquí había una tarea. Bueno, yo voy a tomar la factura acá. Ese archivo creo que ustedes lo tienen, ¿verdad? Si no lo tienen, se lo voy a copiar. Si no lo tienen, por casualidad, se lo voy a copiar. Se llama, vamos a ver, tarea 1. Vamos a ver si fue este, vamos a ver cuál fue de los dos. Porque tengo dos archivos con el mismo nombre. Vamos a ver. En la carpeta de ustedes, déjenme ver cuál es este. Bueno, calificación, factura, impuesto, ok. Bueno, vamos a tomar cualquiera de estos dos. Yo voy a tomar este. Lo voy a copiar y se lo voy a pasar por el WhatsApp. Buscar WhatsApp, aquí está. Ustedes deben tenerlo, yo se lo estoy copiando por si acaso, pero deben tenerlo. Está ahí acabo de copiárselo en el WhatsApp. Entonces, el asistente lo que hace es que nos permite a nosotros trabajar las funciones de manera un poquito más rápido, digamos. Por ejemplo, yo tengo esto aquí. Esa es el reporte de calificación. Esa fue una de las tareas que yo le envié a ustedes, ¿verdad? Para que ustedes completaran esta tablita, completaran el promedio de calificación, ¿verdad? Y completáramos también la nota final. Por ejemplo, esta tablita que está por aquí, nota más alta y todo esto, esas son con funciones que se pueden trabajar, ¿verdad? Con las funciones más, min, promedio, contar y esas cosas. Entonces, cuando voy a trabajar con funciones de esa, yo puedo utilizar el asistente. Déjenme ver, tengo la mano de Warner Terrero. Adelante. Saludos. Saludos, buenas noches. Buenas. Después, yo quisiera que usted, si es tan amable, me aclarara una duda, un inconveniente que yo tengo. ¿De qué se trata? Exactamente ahí mismo lo que usted presentó, en la cosa del promedio. Yo lo estuve haciendo, pero honestamente no supe cómo hacerlo. Porque usted nos dio más o menos. En la próxima tarea nosotros el promedio lo sacamos sumando la mayoría de notas, por ejemplo, en esa misma tarea, y al final
pusimos la fórmula, pero en la tarea que usted puso, nada más una sola cantidad. Entonces, ahí usted sabe, yo me chivié. Yo dije, "Ven acá, ¿cómo sacar el promedio de una sola cantidad?" No sé si Bueno, me explico bien. tenemos que, la vamos a revisar. Vamos a Ok, revisar esa. ok. Sí, la vamos a revisar. Tengo la mano levantada de otro compañero, de Rafael González. Sí, profesor. A mí las funciones sí me funcionaron bien, pero no fue exactamente en esa tarea, sino fue en la de las ventas, donde tenía que contar todos los vendedores que habían. Se La tabla repetían. yo creo que fue esta, la tabla de análisis de venta. Mira a ver si fue esta, la estoy abriendo. Esta fue. Sí, en la cantidad, tenía que contar cuántos vendedores habían. ¿Cómo se llama? El recurso contara no me funcionaba. Se ponía 8, no Ok, me funcionaba. cómo decía el mandato? Eso sí, parece que no te lo. Sí, ahora no me acuerdo. Cuando lo busque, ahora le levanto la Ujú. mano otra vez. Sí, sí. Ok, ok, ok. Bien, entonces miren, aquí yo tengo que calcular el promedio y lo voy a hacer ahora, pero lo voy a hacer utilizando el asistente para funciones de Excel. El asistente para funciones, para poderlo utilizar, lo podemos abrir desde la barra de fórmula. Hay un botoncito que tiene una F y una X en la barra de fórmula que se llama insertar función, que es este. También desde la pestaña fórmula, si nos vamos a la pestañita de fórmula, también aquí tenemos el primer botón de izquierda a derecha, se llama insertar función. O sea que lo puedo hacer tanto por aquí, por la barra de fórmula, como en la pestaña fórmula en este botón, o por aquí, o también lo puedo hacer por aquí. Si lo quiero hacer con el teclado, puedo presionar la tecla Shift más F3, y Shift más F3 también me abre lo que es el asistente para función, que es esto. Presionando Shift más F3, o hacer clic aquí, también lo abre, o en fórmula dándole clic insertar función y también aquí lo abrimos. Ahora bien, luego que estamos aquí, el cuadro de la parte de arriba que dice buscar una función me va a permitir yo poder buscar cualquiera de las funciones de Excel simplemente escribiendo una descripción de lo que hace la función o el nombre o parte del nombre de la función que deseo utilizar. Por ejemplo, digamos que yo estoy buscando la función promedio. Yo puedo en el cuadro de arriba escribir el nombre promedio, lo escribo y luego hago un clic en el botón ir y en el cuadro de abajo observen cómo ya aquí él me está mostrando la función promedio. Si escribo aquí, por ejemplo, la función max, le doy a ir, miren aquí donde me encontró el max. O si le pongo suma y le doy al botón ir, miren aquí cómo me encontró la función suma. Simplemente yo escribiendo acá parte del nombre o el nombre de la función que ando buscando. Otra manera que yo puedo utilizar para encontrar las funciones con las que quiero trabajar es buscándola por categorías. Hay un cuadrito desplegable en la parte de abajo donde están las categorías de las funciones de Excel. Fíjense que ahí están las recomendadas, las usadas recientemente, todo, las financieras, las de fecha y hora, las matemáticas, funciones matemáticas y trigonométricas, funciones estadísticas, de búsqueda y referencia, de base de datos, lógica, texto, y ahí están todas. Esas son categorías. Si yo le digo funciones lógicas, lo selecciono, él entonces me muestra aquí abajo una lista con todas las funciones lógicas que tiene Excel. Ahí están. De igual forma, si le digo muéstrame las de fecha y hora, entonces él me muestra todas las funciones de fecha y hora que tiene Excel. Y, y entonces yo lo que hago es que lo busco por aquí, la función que yo deseo utilizar, simplemente seleccionando la categoría. Volviendo al ejemplo,
que queremos obtener un promedio, pues yo voy a buscar la función promedio, le voy a dar a ir, y luego aquí me aparece la función que yo quiero. Yo la selecciono, aquí yo la puedo seleccionar dándole un clic. En mi caso voy a seleccionar promedio, le doy un clic en aceptar, y entonces aquí él me pide que cuáles son los números que yo deseo promediar. Y yo le digo, bueno, yo lo que quiero promediar en este caso, como es por fila, a mí lo que me interesa promediar son las calificaciones desde aquí hasta aquí. Fíjense que estoy promediando la fila de un alumno, del participante número 1. Quiero el promedio de eso. Y ya con esto yo presiono en aceptar y ya tengo mi promedio. Mírenlo ahí como lo tengo rápidamente. Lo voy a hacer otra vez por si acaso. Primero me coloco en la celda donde quiero mi promedio de ese estudiante, de este estudiante. Quiero el promedio de ese estudiante. Me coloco acá. Abro el asistente para función. Le digo que la función que deseo utilizar se llama promedio. Y le doy a ir para encontrarla. Cuando la encuentro, la selecciono y acepto. Y luego, en este cuadro que dice número 1, número 2, lo que tengo que hacer es seleccionar los valores que yo deseo promediar, o sea, los valores que deseo que Excel utilice para calcular el promedio. Y ya luego simplemente acepto. Ya ahí tengo el promedio de mi primer alumno, y si ya arrastro hacia abajo, ya tengo todos los promedios calculados. Puedo hacerlo de esa forma. También lo podemos utilizar con el asistente de autosuma. Autosuma tiene también una especie de asistente que me permite acceder a otras funciones aparte de la de suma. Voy a borrar para mostrárselo. Borré. Me voy a colocar aquí, voy a seleccionar todas las notas de mi primer alumno, incluyendo la celda a donde yo deseo que aparezca el promedio. Y luego en fórmula, en el botón autosuma, si le damos al botoncito de la derecha y lo abrimos, ahí nos vamos a encontrar, aparte de la función suma, también nos vamos a encontrar la función promedio, la función contar números, la función máximo, la función mínimo, o buscar en más funciones. Como es un promedio lo que queremos, si le damos un clic a promedio, listo, y aquí tenemos el promedio, y simplemente lo que hay que hacer es arrastrar hacia abajo, y ahí ya tenemos todos nuestros promedios calculados. Y no tuve que escribir directamente una fórmula en una celda, sino que dejé que Excel automáticamente lo hiciera por mí con el asistente para insertar funciones o con las funciones integradas en el botón de autosuma. Y ahí lo tengo. Ya para la nota final, como la nota final es un cálculo que no es con función, sino que fue un cálculo que lo hicimos directamente tomando el 70% del promedio de las calificaciones más un 30% del examen final, pues aquí yo lo voy a hacer con la fórmula, porque voy a utilizar luego esas columnas para rellenar con el asistente varias columnas del cuadro que tenemos en la parte de abajo, detalles de calificación. Les recuerdo que esta fórmula era igual, abrir un paréntesis, tomábamos el promedio de calificaciones, lo multiplicábamos por 0.7, cerrábamos el paréntesis, sumábamos eso, abríamos otro paréntesis, tomábamos el examen y el examen lo multiplicábamos por 0.3. Ya con esto obteníamos la nota final. Y aquí sacábamos el 70% de promedio de calificación, el 30% del examen final y lo sumábamos. Y esto me daba como resultado ya lo que es la nota final. Voy a quitar este formato condicional que hay ahí. Ahí lo tengo. Y ya luego simplemente arrastro hacia abajo y ahí tengo ya toda la nota final.
Ya aquí que me dice cuál es la nota más alta, ya puedo trabajar porque tengo esta columna completa. Bueno, me coloco en esta celda, ¿verdad? Tengo la mano levantada de Caroline Arnaud. Arnaud. Sí, Sí. adelante. Para que me permita ver la fórmula otra vez, por favor. Ah, muy bien, claro. La de nota final. Sí. Ok, sí, te la muestro. Me voy a colocar en la primera y te la muestro ahí. Lo que hice fue multiplicar la celda H5, que es donde tengo el promedio de calificaciones. Para obtener el 70%, yo la multipliqué por 0.7. Y luego sumé eso con la multiplicación de I5, que es el examen final, multiplicado por el 0.3 para que me saque el 30%, y luego el 30 y el 70 lo sumé para que me diera como resultado la nota final. Y ahí lo tengo. Ya cuando yo presione Enter, pues ahí está. Déjeme yo saltarle esto. Y compartirle por aquí. Vamos a ver, aquí está. Ahí está. Yo le voy compartiendo por el WhatsApp las capturas de pantalla para Caroline. Ahí lo tiene también en el WhatsApp para que ella se pueda guiar por ahí también. Ok, si yo fuera a llenar esto o parte de esto, porque me faltan columnas todavía por calcular para poder llenarla completa y quiero usar el asistente, pues lo que hay que colocarse en la celda donde tú quieres el valor y abrir el asistente. Como es la nota más alta, yo tengo aquí una columna llamada nota final y lo que me pide aquí es la nota más alta de esa columna. Ya aquí la función que se utiliza es el max, porque la función max es la que me trae de un rango de números, es la que me busca el mayor y me lo coloca en la celda. Entonces voy a escribir aquí max, le doy clic al botón ir, cuando la encuentro la selecciono en el cuadro de abajo, acepto, y ya en este cuadrito lo que voy a hacer es seleccionar, dejo el cuadrito abierto ahí y vengo y selecciono todas las notas finales. Le digo, mira, de todas esas celdas, de todas esas notas que hay ahí, yo quiero saber cuál es la mayor. Acepto y listo, miren, ya él me calculó y me dice que la nota más alta de aquí a aquí fue 93.22. ¿Ven? Ya si es la nota más baja, ya ustedes saben que la función se llama min. Min. Ustedes lo tienen ahí, miren, en el libro que le copié. Mira, ahí está el max, el min, promedio, contar, suma, producto. Ahí están todas con un ejemplo y lo que hace cada función de esa. En el paréntesis dice, bien resumido, qué hace cada función de esa. Entonces, bueno, yo vengo aquí al ejemplo, me coloco en la celda, abro el asistente. Como ya yo sé que min, porque ya el profesor lo dijo y ya lo vi, yo pongo min, le doy a ir, en el cuadro de abajo lo busco, lo encuentro y lo selecciono y acepto. Me aparece esto aquí, pues simplemente tomo la nota final, vuelvo y la selecciono, desde la primera hasta la última, y lo que tengo que hacer es darle clic en aceptar y ya él se va a encargar de colocarme en la celda cuál fue el número más pequeño, el número más bajo, el menor. Max es para el mayor y min es para el menor, para el más pequeño. Ya si yo quiero un promedio general de las notas, promedio general, ¿verdad? De todo, el promedio de todo el mundo. Bueno, pues lo que hago es lo mismo, me coloco en la celda, abro mi asistente, busco la función promedio, le doy al botón ir, la selecciono en el cuadro de abajo y acepto. Como es un promedio general, entonces yo voy a seleccionar la columna promedio de calificación.
desde la primera hasta la última, la selecciono de aquí a aquí. Y luego simplemente acepto y ya tengo en mi celda un promedio general de todos los promedios. Tengo el promedio general de todo el mundo. Y ahí lo tengo. Luego tengo el número de excelente, número de bueno, número de muy bueno, número de suficiente, número de deficiente, total de alumnos. Esas todavía no las puedo calcular todavía, dado que en mi tabla todavía me faltan estas dos columnas por calcular, la cual vamos a explicar hoy funciones para que usted la pueda completar, ¿verdad? Y de hecho, esas dos columnas usted la va a completar como tarea para la semana que viene. Entonces, esta columna de aquí la voy a dejar en stand-by, estas cuatro, dado que me falta calcular estas. Pero sí voy a calcular el total de alumnos, porque el total de alumnos sí yo puedo calcularlo, porque puedo utilizar la columna estudiante o puedo utilizar cualquiera de las columnas de calificación de mi tabla, de mi reporte. También las puedo utilizar para completar esto, para hacer un conteo de alumnos. Pero bueno, como yo voy a contar los estudiantes que tengo registrados, aquí donde dice función, voy a revisar qué función me permite contar celdas que contengan información. Y veo que tengo dos. Tengo contara, que me cuenta el total de celdas no vacías. Y tengo una que se llama contar, que cuenta las celdas con valores numéricos. En este caso, ¿cuál creen ustedes que yo debería de utilizar? En este caso, es decir, si quiero hacer un conteo de los alumnos registrados en mi tabla, en mi reporte, y voy a utilizar los nombres de los alumnos, ¿cuál debería yo utilizar? ¿Contara o contar? Wagner. Yo pienso que debería ser contara. Contara. Yo pienso lo mismo, Warner, porque contara me cuenta las celdas no vacías. Porque si utilizo contar, como lo que cuenta en número, entonces me va a dar 0. ¿Verdad que sí? Vamos a ver, tengo a Henry Batista. Adelante, Henry, con tu comentario. Sí, yo entendía también que era contara porque si me da cuenta me dice que contar se refiere a número. Correcto. Entonces, eso de contara es como si fuera alguna cualidad, o sea, no a número específicamente. Exactamente. Cuéntame lo que hay ahí. No importa lo que sea. Si es número, letra, fecha, teléfono, cédula. Pues esa es la que vamos a utilizar. Voy a ir aquí al ejemplo. Me coloco en total de alumnos. Abro mi asistente. Mira, la diferencia de lo que estamos haciendo hoy a lo que hicimos en la clase anterior es que ahora lo que estamos haciendo con las funciones lo estamos haciendo con esta ventanita que se llama insertar funciones. Es con esto que lo estamos trabajando hoy. No lo estoy escribiendo yo directamente en la celda, sino que estamos mirando cómo se utiliza esa herramienta de insertar función para poder insertar de manera automática las funciones que queremos. Entonces voy a poner aquí contar, voy a dar a ir y en esta lista voy a seleccionar donde dice contar, mírala ahí. La selecciono aquí, acepto y luego selecciono los nombres de todos los alumnos, o sea, las celdas a donde están los nombres de todos los participantes. Presiono aceptar y entonces ahí ya me da el número 10, que lo que me quiere decir es que hay 10 celdas con contenido, lo que se traduce a que son 10 estudiantes. Porque si yo hubiese utilizado la función contar, entonces me daría 0, porque ahí no hay una sola celda con valores numéricos. Aunque diga participante 1, 2, 3, 4, 5, aunque tenga un número, es un valor alfanumérico, entonces ella no me lo cuenta. Sin embargo, con contara, ella sí me es capaz de contar celdas, no importa el contenido que tenga la celda. Bien, entonces eso es parte de esto
que les mostré en principio, que quería tratar con ustedes hoy, de estos dos temas, las funciones de fecha y asistente para funciones. O sea, estas dos es lo que estamos viendo en este momento. Vamos a marcar esta, que fue la que vimos, las funciones de fecha y hora, y ahora estamos trabajando con el asistente para funciones. Si van conmigo, excelente. Ahora vamos a trabajar esta categoría de funciones que es súper interesante y que se llaman funciones lógicas. Y explicando esto, vamos a ver el concepto de anidar funciones en Excel. O sea, explicando esto, vamos a ver ese concepto en funcionamiento, que es lo que vamos a hacer ahora. Si ya ustedes probaron el asistente para funciones, entonces vamos a pasar ahí para ver esa parte. Bien, vamos a dejar de compartir. Espérenme, déjenme, voy a tener que compartir otra vez. Vamos a compartir de nuevo porque dejé de compartir toda mi pantalla. Y ahí está. Entonces, para las funciones las funciones lógicas, vamos a abrir el otro archivito que yo les compartí cuando empezamos la clase, que se llama temas hoy. Temas hoy. Este yo lo voy a dejar abierto ahí para luego entonces explicarle algo con esto. Pero vamos a abrir este archivito, temas hoy. Bien. Lo primero que quiero que conversemos un poquito es sobre esto que se llama operadores de comparación en Excel. Estos son los operadores que se utilizan para nosotros poder crear pruebas condicionales o preguntas en funciones lógicas. Los operadores que se utilizan en Excel son mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que, diferente de, igual a. Y eso yo lo utilizo para preguntar. Para preguntar. ¿Por qué? Porque las funciones lógicas se basan en preguntas o en pruebas condicionales. Preguntas o pruebas condicionales que Excel es capaz de evaluar como verdadero o como falso. Y partiendo de ahí, de ese resultado, entonces tu función puede que realice una operación o que realice otra operación. Bien, esto es fundamental porque esto es ampliamente utilizado para realizar fórmulas más, primero fórmulas condicionales y fórmulas más avanzadas. Bien, es lo primero que quería tratar con ustedes. Lo segundo es que aquí tenemos las funciones lógicas que vamos a ver en la noche de hoy. Vamos a ver lo que es la función if o la función si, en inglés if. Vamos a ver la función y, en inglés es and. Vamos a ver la función o, en inglés es or. Y vamos a ver también ahí mismo lo que es la función no, en inglés not, que es la negación. En esta hoja del libro que les compartí van a encontrar una lista con cada una de las funciones, una descripción, cuál es su sintaxis de la manera como yo la debo de escribir de forma correcta para que no me dé errores, porque este tipo de función te puede provocar dos tipos de Es errores. mayor que 10. Sí, lo vamos, ese es el ejemplo, un ejemplo que hay ahí, pero lo vamos a entender cuando lo expliquemos utilizando estos ejemplos que yo también les compartí por aquí. Ahí lo vamos a entender mejor. Entonces,
yo vengo acá y digo, vamos a empezar con la primera. La primera se llama la función si. En inglés, por si ustedes tienen un día un trabajo o trabajan con una versión de Excel en inglés lo van a encontrar como if, ¿verdad? La sintaxis que tiene la función if es que después que tú colocas la igualdad y colocas el nombre de la función, dentro del paréntesis, tú primero debes colocar la pregunta. Primero se coloca la pregunta o la prueba lógica. ¿Qué tú quieres preguntar? Para que Excel te diga si es verdadero o si es falso. ¿Qué sucede? Si la pregunta es verdadera, entonces la fórmula va a realizar lo que tú coloques en el argumento que se llama valor sí verdadero. De lo contrario, si la pregunta es falsa, entonces se va a realizar el resultado que tú coloques en el argumento que se llama valor sí falso. Es como si yo te dijera, mira, imaginémonos que estamos todos dentro de un salón cerrado donde tenemos una consola de aire, ¿verdad? Para ambientar. Y yo le dijera a ustedes, si el aire está encendido, dejen la puerta del salón cerrada. Ahora, si el aire está apagado, entonces deben de abrir la puerta del salón. La pregunta es si el aire está encendido o apagado. Y Excel te va a decir, si el aire está apagado, Excel te va a decir verdadero. Y si el aire no está apagado, te va a decir falso. Y entonces se va a ejecutar una de las dos condiciones. Así como funciona. Miren aquí en la descripción, como dice, evalúa una condición, prueba lógica o pregunta y devuelve un valor si es verdadera y otro si es falsa. Y aquí tenemos un ejemplito muy sencillo donde le estamos diciendo a la función si de que si el valor introducido en A1 es mayor que 10, esa sería la pregunta. Mira a ver si el valor que yo digité o el valor que digitaron en una celda llamada A1 es mayor al número 10. Esa es la pregunta. Si eso es verdadero, entonces tú me vas a escribir la palabra mayor en la celda. Si es falso, entonces me vas a escribir que es menor o igual. Eso es lo que haría esta función. Claro, ahí la estamos haciendo de la manera más básica y simple posible, evaluando una sola condición. Pero con esta función tú puedes evaluar múltiples condiciones aplicando lo que sería el anidamiento de función. Y anidar función lo que significa es que yo en una función puedo introducir otras. Y dentro de una función if yo puedo colocar hasta 256 funciones if anidadas una dentro de la otra para poder evaluar 256 preguntas. Pero ya usted sabe, eso va a ser una fórmula extremadamente grande y complejísima, pero se puede hacer. Warner Terrero, adelante. Sí, que eso prácticamente es lo mismo que se veía en los diagramas de flujo, Exactamente. con los bucles y la... Exactamente. Pero como en el lenguaje de Word, o sea, de Es Excel. exactamente. Es exactamente eso. Exactamente eso. Ya usted más o menos va tomando el hilo. Vamos a ver, tengo otra mano levantada. Claudio. Adelante, Claudio, con su comentario. Pregunta o comentario. Una pregunta, eso igual que la programación de JavaScript tiene una función que es if Sí. te compara varios resultados. Si, un ejemplo, si A es igual o mayor que B, enciéndeme un bombillo. Eso es así mismo. Es exactamente igual también. De hecho, Carlos, ¿verdad? Claudio.
De hecho, Claudio, el if es en todos los lenguajes de programación que existe. No solamente JavaScript, existe en todos los lenguajes. Lo que pasa es que la sintaxis es diferente, varía la forma como se escribe, pero en el funcionamiento es igual. Es exactamente eso. Pero vamos a verlo en un ejemplo. Vamos a irnos a la hoja que dice ejemplo, funciones lógicas. Y aquí tenemos una tablita. Mire. Entonces, ¿qué está pasando? La empresa está buscando contratar un personal, una persona para un puesto que tiene la empresa. Pero la empresa necesita que la persona sea hombre y que sea mayor de edad. Déjeme ver, yo creo que borré aquí algo. Déjeme ver. Espérenme. Y esto es ok, edad. Ok. Entonces, yo puedo hacer aquí una función if para evaluar esto. Y decir, por ejemplo, yo le pongo, por ejemplo, igual, digo sí, paréntesis, y le pregunto, ay, no, este no es el ejemplo que yo andaba buscando, ¿no? Déjeme ver, espérame, porque este ejemplo es con i, no con sí directamente, pero ahí me estaría adelantando. Déjenme ver si probamos primero con el ejemplo que está en el cosa, porque ahí me adelantaría a la segunda función y no quiero confundirlo. No lo quiero confundir. Entonces, por ejemplo, en A1 yo tengo un número. Voy a desarrollar el ejemplo que aparece aquí. Este ejemplo, para no adelantarme. Y digo, voy a poner aquí el 50 en A1. Entonces, en B1 yo digo, igual, pongo sí y abro paréntesis. Y hago la pregunta. La pregunta es, lo que está en A1 es mayor que 10. Esa es la pregunta. Luego debo de colocar el operador que me permite separar los argumentos. En mi caso es punto y coma. Punto y coma. Y luego le voy a dar la respuesta si la pregunta es verdadera. Si la pregunta es verdadera, la respuesta que tenemos según el ejemplo aquí, la respuesta es mayor y si no, menor o igual. Entonces digo, la respuesta es, si eso es verdadero, entonces tengo que poner comillas dobles y poner mayor. Cierro comillas dobles, coloco el segundo separador para colocar ahora el valor si la pregunta es falsa. Entonces, si no es verdadero, la respuesta sería menor o igual. Entonces vengo aquí y digo, de lo contrario, abro paréntesis, le pongo, ponme que es menor o igual. Cierro la comilla, cierro paréntesis. ¿Qué pasa con el tema de las dobles comillas? Cuando yo quiero obtener como resultado un mensaje, una palabra, algo que sea texto, hay que encerrarlo en comillas dobles. Hay que encerrarlo en comillas dobles, siempre que sea así. Entonces aquí me dice si eso es verdadero, me va a decir entonces, si la pregunta es verdadera, me va a decir es mayor. Ahora, si yo coloco un 9, me va a decir que es menor o es igual. ¿Ven? Si le pongo un 12, me dice que es mayor. Si le pongo 15, me dice que es mayor. Pero si le pongo un 5, me dice que es menor o igual. Y miren cómo él va cambiando según la respuesta Es mayor que de mi 10. pregunta. Mayor que 10. Mayor que 10. Acuérdense que hay por ahí en una hoja están los operadores de comparación. Mayor que, menor que, mayor o igual, menor o igual, diferente de, igual a. Que son los que se utilizan para nosotros formular la pregunta.
Entonces aquí esta sería la pregunta. Lo primero que yo pongo es la pregunta, la cual Excel evalúa como falso o verdadero. Luego le pongo el valor que quiero, o sea, la respuesta que quiero si la pregunta es verdadera. Pero si la pregunta es falso, el valor que quiero que me arroje si la pregunta es falsa. Y ahí lo tengo. Esa es la forma más simple de yo hacer esta función, pero yo puedo hacer varias condiciones. Si yo anido funciones, puedo evaluar múltiples condiciones, ¿verdad? Y vamos a ver un ejemplo con eso también. Pero para que vayan tomando nota, voy a darle un print screen a ese primer ejemplito súper básico. Se los voy a compartir. Y luego entonces voy a hacer un segundo. Pero primero quiero que ustedes tengan eso ahí a mano. Wow, ahí está. Ahí está en el WhatsApp. Para que cualquier cosa tengan el ejemplo ahí. Bien. Para el segundo ejemplo yo lo voy a poner un poquito más complicado. Voy a poner un poquito más complicado. Voy a borrar esa fórmula de ahí y voy a poner dos valores. Uno en A1 y el otro en B1. Y entonces aquí en C1 yo quiero que ella me determine cuál de los dos valores es el mayor o si ambos valores son igual. Repito, ahora le voy a dar dos valores, uno en A1, otro en B1. Y aquí yo quiero que ella me diga si el primer valor es mayor que el segundo o si el segundo es mayor que el primero o si ambos valores son iguales. ¿Verdad? Ya ahí yo voy a utilizar la función sí, pero la voy a utilizar de manera anidada para poder evaluar esas tres condiciones que quiero evaluar. Entonces voy a comenzar al pasito, digo igual y escribo sí y abro paréntesis. Y voy a hacer la primera pregunta. Voy a hacer mi primera pregunta. Mi primera pregunta es, ¿lo que tengo en esta celda es mayor a lo que tengo en esta? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. ¿Lo que está ahí es mayor a lo que está aquí? Si eso es verdadero, ahí le pongo el separador. Si eso es verdadero, esa pregunta, entonces yo quiero que ella me diga que el primero, no, le voy a poner que A1 es el mayor, es mayor. Porque A1 es mayor, porque está en A1. ¿Verdad? Es mayor. De lo contrario, ahora yo quiero formular mi segunda pregunta. Pero para yo poder formular mi segunda pregunta, yo tengo que anidar otra función sí dentro de la primera. Entonces yo coloco aquí otro separador punto y coma. Y ahí, en vez de poner la respuesta sí es falso, lo que hago es que aquí coloco otro sí, con su paréntesis abierto, para formular mi segunda pregunta. Mi segunda pregunta va a ser si lo que tengo aquí en A1 es menor que lo que tengo acá. Ahí está mi segunda pregunta. Si lo que está en A1 es menor que lo que tengo en B1. Si esa pregunta es verdadera, coloco punto y coma y abro las dobles comillas para poner cuál va a ser la respuesta si esa pregunta es verdadera. La respuesta va a ser que lo que está en B1 entonces será el mayor. Es mayor. Es mayor. Y cierro la doble comilla. Ahí ya tengo la pregunta 1 con la respuesta. La pregunta 2 con la respuesta. O sea, pregunta 1, si es mayor, A1 es mayor que B1 y la respuesta si eso es verdadero. Luego vengo y coloco mi segunda pregunta. Mi segunda pregunta es
si A1 es menor que lo que está en B1. Si eso es verdadero, entonces ahí tengo la respuesta si eso es verdadero. Y me falta hacer una tercera pregunta. La tercera pregunta va a ser la siguiente. Voy a colocar el punto y coma otra vez para ir separando los argumentos. Aquí voy a escribir otra vez la función si con su paréntesis y voy a formular mi tercera pregunta. Mi tercera pregunta va a ser si lo que está en A1 es igual a lo que está en B1. Si esa pregunta es verdadera, punto y coma, abro doble comilla, entonces la respuesta a esa pregunta va a ser A1 y B1 son iguales. Son iguales. Y cierro mi doble comilla. Ya al final, ya ahí en este caso yo no tendría que colocar un valor falso. Tengo Fernando Liz con la mano levantada. Adelante, Fernando. Yo veo en las fórmulas que se abre el paréntesis, pero se queda abierto. ¿Es así que va ese tipo de fórmulas? No, porque ahora, Fernando, en este tipo de fórmula, todos los paréntesis abiertos se cierran al final. Esa es la respuesta a tu pregunta. En este tipo de fórmula, los paréntesis que se abren, los cerramos al final. Por tanto, yo tengo 3 paréntesis que abrir porque tengo 3 preguntas, ¿verdad? Tengo que cerrarlo al final. Y lo cierro todo al final. No le voy a poner valor falso porque ahí o se da una cosa o se da la otra. Le voy a dar a Enter y ahí me está diciendo que el valor que está en B1 es el mayor. Mírenlo ahí. Mírenlo aquí. Déjame centralizarlo. Mírenlo ahí. B1 es el mayor. Pero si yo vengo aquí y cambio y le pongo 15 en A1, entonces me dice que la que es mayor es A1. Pero si vengo y le pongo aquí otro 15, entonces me dice que A y B son iguales. ¿Lo ven? Si le pongo aquí un 25, me dice que la B es la mayor, B1. Si le pongo aquí 50, entonces me dice que A1 es la mayor. Si le pongo 25 aquí, me dice entonces que A y B son iguales. Bien. Fernando, ¿tienes otra pregunta o la mano se te quedó levantada? Ah, ok, se le quedó la mano levantada. Una pregunta importante. ¿Están más o menos entendiendo esto que estamos viendo? ¿Lo van comprendiendo la idea? Vamos a ver. Yo le voy a copiar la formulita, el ejemplo, con todo y la barra de fórmula para que ustedes la puedan ver arriba. Se la voy a poner en el WhatsApp. Ahí la tienen. En la parte de arriba, en la barra de fórmula, ahí se puede ver la formulita que se usó. Y cómo se debe escribir. Bien. Y ahí está. Con esto yo puedo hacer un montón de cosas. Warner Terrero. Adelante, Warner. Lo que usted envió. Sí, disculpe, vi la fórmula arriba, pensé que solamente se veía. Sí. Sí, el archivito tiene todo abajo en las hojitas. Está todo en las hojitas ahí. Bien. Ok. Cuénteme cómo vamos hasta aquí. Antes de continuar viendo la próxima función. Esta más o menos se entendió un poquito. Sí. Bien. Excelente, excelente, excelente. Entonces vamos a ver la segunda función. ¿Cómo se llama la segunda función? Se llama la función I. Déjame subir un poquito para acá. Aquí. Función I. Mírenla ahí. Esa es la segunda. ¿Verdad? Dice aquí en la hoja que les compartí, dice, en la descripción dice que I
devuelve verdadero si todas las condiciones son verdaderas y de lo contrario te devuelve falso. El y devuelve verdadero si todas las preguntas que tú le pasas son verdaderas. Con una pregunta que tú le pases falso ahí o que sea falsa, automáticamente la función y te va a devolver falso. Bien, esta función se utiliza cuando yo quiero que todas las condiciones se cumplan. Cuando quiero que todo se cumpla, utilizo el y, ¿verdad? Porque la única manera en que y da como resultado verdadero es si todas las preguntas lo son. Una que no sea verdadera, ella automáticamente me va a devolver falso. Vamos a verlo con el segundo ejemplo. El segundo ejemplo lo tenemos aquí. Tengo aquí género, edad, califica. Entonces, digamos, imaginémonos que para que una persona califique, tiene que ser hombre y tiene que ser mayor de edad. O sea, debe tener 18 años o más para que pueda calificar, porque de lo contrario no calificaría. O si es mujer pero tiene 30 años, no califica, aunque tenga la edad, pero al ser mujer no califica porque necesitamos que sea, en este caso, hombre. ¿Verdad? Entonces, ahí tengo que buscar la manera de que para que sea verdadero, las dos cosas se cumplan. No como el caso del ejemplo anterior, este ejemplo, donde ahí se iba a cumplir una pregunta. Yo tengo 3 preguntas y cualquiera que se cumpla me da un resultado, ¿verdad? Cualquiera. Con una de las 3 que se cumpla, me da o es A la mayor o B la mayor o son iguales. Una de las 3 se iba a dar. Y él te va a arrojar la respuesta que tú le pusiste en cada caso, ¿verdad? En este caso no. Aquí tiene que ser ambas cosas. Tienen que cumplirse. Hombre mayor de 18 años. Entonces yo ahí tengo que utilizar el y. Yo coloco la igualdad, escribo y abro paréntesis. Fíjate que la sintaxis de y te pide valores lógicos o preguntas. Valor lógico 1, valor lógico 2, 3, 4, 5, todas las preguntas que tú le quieras poner. Todas. Ahí no hay 3 punticos suspensivos ahí, que eso es para que tú puedas ponerle tantas preguntas como tú necesites. Entonces, mi primera pregunta va a ser, si lo que tengo acá en A4 es igual, tiene que ser igual a hombre. Tiene que ser igual a hombre, ¿verdad? Luego le pongo el separador, el punto y coma. Y que lo que yo coloque en B4 tiene que ser mayor o igual que 18. Y listo, ahí está. O sea, para que sea verdadero, que la persona califique, tienen que darse esas 2 condiciones. Tienen que darse sí o sí esas 2 condiciones. De lo contrario, no. Falló el asunto. Obviamente aquí en este caso me va a devolver falso. Porque aunque la edad es 35, pero el género es mujer. Y tiene que ser hombre. Y ahí me devuelve falso. Inmediatamente yo coloqué aquí hombre. Automáticamente ahí me devuelve verdadero. ¿Por qué? Porque se cumplió esta y se cumplió esta. Tiene 18 años o más y es hombre. Si yo le pongo aquí 17, me da falso. ¿Por qué? Porque aunque es hombre, pero no se cumplió la segunda, entonces me da falso. Se la muestro para que la vean al paso. Y así es. Ahora, esta función solo te va a devolver verdadero o falso. Pero hay situaciones donde tú
o escenarios donde tú quieres que él te devuelva otra cosa, que no sea de que fue falso y verdadero, sino que te devuelva algo más con más sentido, como por ejemplo, sí califica, o por ejemplo, no califica, en vez de verdadero y falso. Entonces, para hacer eso, lo que hay que hacer es convertir eso que usted está viendo ahí, convertirlo en una pregunta de la función anterior que vimos. Hacer eso una pregunta del sí. Y ahí aplicar el concepto de anidar función, que fue como lo vimos en el ejemplo anterior también. Anidar función, que no es más que poder introducir en una función otra y otra y otra y otra para hacer pruebas más complejas. Entonces yo lo que hago es esto. Para convertir esto en una pregunta de sí, me coloco delante del y ahí escribo un sí con su paréntesis. Y meto eso en el sí en forma de pregunta. Y luego le pongo la respuesta a la pregunta. Digo punto y coma. Si la pregunta es verdadera, entonces ponme que sí califica. ¿Califica? Sí. Le vamos a poner sí nada más. Sí. De lo contrario, pongo punto y coma, entonces que me diga que no califica. Así. Y cierro mi paréntesis. Y me quedaría de esta forma. Ya ahí la respuesta que me va a dar la función sí dependerá de la respuesta que le mande y. Dependiendo de lo que y le mande, si y le mandó verdadero, él entonces me pone que sí. Si y le mandó falso, entonces él me pone que no. Miren qué interesante es. En este caso me va a devolver entonces que la persona no califica. No califica porque no tiene la edad, no cumple con la edad. Pero inmediatamente yo le pongo aquí 25, automáticamente la persona sí califica. Porque y se cumplieron ambas condiciones. Al cumplirse ambas condiciones, el y le envió a la función sí, le envió un verdadero. Al ser verdadera la pregunta, entonces me coloca la respuesta que sería un sí. Y de lo contrario, entonces me pondría un no. Y ahí está. Así es como funciona esto. Señores, esto se utiliza muchísimo, pero mucho. Porque aquí estamos dándole respuesta así con palabras. Pero yo puedo poner como respuesta que me haga un cálculo. O puedo pasarle como respuesta que me realice una operación con otra función. Tú sabes, se puede hacer de múltiples formas. De múltiples formas se puede trabajar esto. Y eso hace que sea bien útil para pruebas complejas, condicionales. Pruebas basadas en preguntas, en condiciones. Bien. ¿Me están entendiendo más o menos todo lo que hemos estado conversando hasta ahora? Bien. Cualquier duda, cualquier pregunta, tenemos el chat, tenemos los micrófonos, tenemos el WhatsApp, tenemos todo para cualquier pregunta o lo que sea que ustedes no entiendan. Bien. Vamos con la próxima. Ya vimos el I. Ahora vamos a hablar del O. Voy a subir. Y vamos a hablar del O, el OR. Bueno, el O, a diferencia del I, lo que hace es lo siguiente. Ella lo que hace es que para que el O me devuelva verdadero, al menos una pregunta del O tiene que ser verdadera. Al menos una debe ser verdadera para que el O me devuelva verdadero. Acuérdense que el I tiene que ser toda verdadera. El O, una que sea verdadera, ya, ella devuelve verdadero. Esta función yo la utilizo cuando yo quiero realizar un cálculo donde al menos se cumpla por lo menos una condición. En el anterior es que se cumpla todo. En esta no. En esta es que al menos una se cumpla.
Miren qué interesante, miren qué interesante. Miren qué interesante. Entonces, para este ejemplo, yo tengo por aquí una tablita, que es la que está aquí abajo. Y la tablita dice lo siguiente. Imagina que, estoy leyendo esto, imagina que un estudiante necesita cumplir 2 condiciones para aprobar un curso. O obtener 50 puntos o más en el examen, o tener una asistencia del 75% o más. Bueno, esta aquí yo creo que sería más con el I que con el O realmente. Déjenme ver la segunda, a ver. Creo que ahí estoy confundido. Déjenme ver. Imaginemos que tenemos una tabla de estudiantes y queremos saber quiénes aprobaron al menos. Ah, ahora sí. Esta sería con el I, igual que la anterior. Aquí tenemos otro ejemplo con el I, en este caso. ¿Por qué? Porque me dice obtener 50 puntos o más en el examen, tener una asistencia de 75 más, para que la persona califique o no califique. Entonces vamos a hacer este con el I también. Entonces yo voy a hacer yo le voy a decir, lo primero que voy a hacer es que voy a hacer, voy a formular la pregunta con el I. Entonces le digo igual, y paréntesis. Y digo, la nota tiene que ser mayor o igual que 50 puntos. ¿Verdad que sí? Esa es la primera pregunta. Punto y coma. Y la segunda pregunta es que esto debe ser mayor o igual a 75. Y cierro ahí. Y ahí tengo eso. Ahí me va a devolver verdadero, dado que ambas cosas se cumplen. Él tiene 60 en nota, tiene 80 en asistencia, se cumplió. Ahora vamos a arrastrar la fórmula hacia abajo a ver qué pasa con los otros. Hay dos que aparece falso, dado que no se cumplieron las dos. Se cumple una, pero la otra no. Automáticamente aprobó, está falso. Y aquí 70-70 se cayó en las dos. Bueno, se cumplió una, pero se cayó la segunda. Y entonces ahí da falso. Ya ustedes saben que para controlar el resultado y que en vez de que diga verdadero, diga aprobó, sí, aprobó, no. Entonces ya lo que hacemos es que introducimos esto, anidamos eso dentro de un sí. Lo convertimos en una pregunta del sí. Y luego aquí le coloco el separador, punto y coma. En mi caso, a veces puede ser coma en algunos Excel. Paréntesis, comillitas, le pongo que sí, punto y coma, de lo contrario que me ponga que no. Cierro mi comillita y cierro mi paréntesis. Y ahí quedaría así, en este caso. Arrastro hacia abajo y ahí ya tengo los que sí califican y los que no califican, los que sí aprobaron y los que no aprobaron. Los que aprobaron y los que no aprobaron. Mírenlo ahí. Vamos a hacer el print screen de este segundo ejemplo. Aunque ustedes lo tienen allá, lo tienen en el Excel, pero bueno, yo se lo voy a copiar resuelto, con el primer registro resuelto, para que ustedes por ahí lo completen el suyo, si no lo han hecho. Ahí está. Bien. Ahora sí vamos con el O. En el O es esta. Dice aquí, imaginémonos que tenemos una tabla de estudiantes y queremos saber quiénes aprobaron al menos una de 2 asignaturas, matemáticas o ciencias. Tomando en cuenta que para aprobar una asignatura el puntaje tiene que ser 5 o más que 5. Entonces aquí hago lo mismo. Igual, abro un O
con su paréntesis, y comienzo a hacerle la pregunta a O. Y le digo, lo que él tiene en matemática aquí es mayor o es igual que 5. Punto y coma para poner la segunda pregunta. Y la segunda pregunta, si lo que tengo acá en ciencias es mayor o igual que 5. Tiene que ser 5 para poder aprobar. Cierro paréntesis. En este caso, ese estudiante, ¿qué pasó? No aprobó. Porque ni obtuvo 5 en matemática, ni obtuvo 5 en ciencias. Por tanto, se quemó. Pero si arrastro hacia abajo, hay 2 que sí aprobaron, porque al menos aprobaron una de las 2. Por ejemplo, el segundo, María, aprobó matemática, se cayó en ciencia, pero aprobó una. Y como tiene una, debe de haber al menos una que apruebe para que él apruebe, pues ya con esa ella aprueba. Al igual que el caso de Pedro, donde Pedro se cayó en matemática, pero pasó ciencias. Y Luisa, que lamentablemente no aprobó ninguna de las 2 y da como resultado falso. Ya ahora, para yo obtener el valor de sí o no, entonces ya sabemos que debemos de convertir esto en una pregunta del sí anidando. Entonces me coloco aquí delante del O, coloco un sí con el paréntesis, convierto eso en una pregunta. Luego al final colocamos los separadores de argumento, en mi caso punto y coma. Voy a abrir comillas dobles. Si es verdadera la pregunta, que me diga que sí, que aprobó, al menos una. Y de lo contrario, entonces, que me coloque que no pudo aprobar ninguna de las asignaturas. Y quedaría de esta forma. Así quedaría en este caso. Ahí está. Vamos a tomarla y pegar el O allá. Ahí está. Cuando yo presione Enter, entonces, ¡guau! Ese estudiante, el primero, ¿qué va a pasar? Bueno, vamos a ver qué va a pasar con el primero. No, el primero no aprobó. Vamos a arrastrar hacia abajo. Y efectivamente tenemos 2 que aprobaron. María y Pedro aprobaron al menos una asignatura, pero Juan y Luisa no pudieron aprobar ninguna de las asignaturas. Preguntas hasta aquí, señores. Preguntas hasta aquí, dígame qué les parece esto. Para mí es súper interesante. Ese tipo de funciones a mí me gustan mucho por la versatilidad y las tantas maneras que hay de tú expresarla. Pueden hacer múltiples combinaciones con esto que te permiten hacer fórmulas como tú quieras. Pero díganme ustedes si la están probando, etcétera, etcétera. Rafael González. Adelante, Rafael. No como pregunta, profe, sino que me quedé viendo, y eso es pura programación, en realidad. Se hace así mismo como te estoy explicando, o sea, infinidades de lo que sea que uno quiera hacer. Sí, así es. Wow, hay que practicarlo mucho para dominarlo, pero eso está súper interesante. Sí, es súper chulo, pero hay que practicarlo para poderlo entender. Esa es la realidad. Tú tienes toda la razón ahí en esa parte cuando tú dices que hay que practicarlo. Sí, eso es correcto. Bien, vamos a ver la última de las funciones lógicas que tenemos en la lista. Y la última que tenemos es la negación. Bueno, la negación es la más sencilla, porque la negación lo que hace es que te convierte lo que es verdadero, te lo convierte en falso, y lo que es falso te lo convierte en verdadero. Mírenlo ahí. Invierte el valor lógico de la condición. O sea, si la condición es verdadero, devuelve falso. Y si la condición es falso, devuelve entonces verdadero. Eso es lo que hace esta función. En el ejemplo aparece el no. Si A1 es mayor que 10, devuelve verdadero si A1 no es mayor que 10. Si no es mayor que 10. O sea, devuelve lo contrario. Completamente lo contrario. Y esto lo pudiéramos nosotros probar
no tengo un ejemplo con la negación exactamente aquí, pero podemos probarlo con cualquier valor de esto que tenemos acá. Por ejemplo, aquí yo tengo, voy a modificar esta, donde tengo si es hombre o mujer, y voy a quitar el sí, lo voy a cambiar por un, lo voy a cambiar esto por un no, y voy a borrar esta partecita aquí que es de la función sí. ¿Qué pasa? Que aquí me va a devolver lo contrario. Si las preguntas si las preguntas son verdaderas, no, espérense, aquí tengo dos, espérense. Ahí estoy planteando mal. Voy a dejarlo con B18. Es un solo valor que ella maneja, no maneja varios. Entonces, si lo que yo tengo en B4 es mayor o igual que 18, si eso es verdadero, ya me devuelve falso. Y si es falso, me devuelve verdadero. Ahí dice que es falso. ¿Por qué? Resulta que 25 sí es mayor o igual que 18. Y en vez de devolverme verdadero, me devuelve lo contrario. Si le pongo 17, que sí es, me va a devolver ahí en este caso falso, entonces ya me devolverá verdadero. Me devuelve lo contrario al valor lógico que tú le estés planteando. Eso es lo que hace la negación, lo contrario. Bien, eso es lo que está pasando en esa parte ahí con el no. Para que ustedes entiendan cómo es que funciona esto. Lo voy a poner como estaba. Bien, ahí está. Y ahí tenemos esas pruebas lógicas. Creo que ya ahí con el no terminamos la que vamos a ver en este caso. El sí, el y, el o y el no. Aunque hay otras pruebas condicionales en Excel, ahí existen otras que son también basadas en preguntas, como por ejemplo tenemos sumar.sí, contar.sí, promedio.sí. Hay otra que se llama así mismo sumar.sí.conjunto, promedio.sí.conjunto, contar.sí.conjunto. O sea, Excel tiene muchas funciones que integran preguntas lógicas para obtener los resultados, ¿verdad? Son varias que hay. Volviendo a el archivito del reporte de calificaciones, me gustaría saber si ese archivo ustedes lo tienen, ustedes por completo, lo tienen así hasta ahí, hasta donde yo lo tengo ahí en pantalla. Me gustaría saber si ustedes lo tienen hasta ahí. Que me confirmen eso. Porque para la próxima tarea, adelante, Claudio. No, profe, yo no lo tengo completo porque no la hallo. Voy a tener que hacer ya completa entonces. Pues no, pues yo se lo puedo compartir otra vez. Yo se lo puedo enviar. También envíame, por favor. Yo se lo voy a enviar. Yo se lo voy a enviar. Yo lo que voy a hacer es que se lo voy a enviar este mismo, hasta donde yo lo llevé, se lo voy a pasar con lo que yo hice hasta ahí. Y ustedes van a completar lo que falta. Ustedes van a completar lo que falta. Vamos a completar la columna de calificación que yo le voy a enviar. ¿Cómo se va a completar? Vamos a completar observación y vamos a completar también estas formulitas que están aquí abajo. La vamos a completar. Porque claro, para yo poder completar esas de aquí abajo, primero tengo que completar estas dos. Y esas dos las vamos a completar con funciones lógicas. Warner, adelante. Una pregunta yo tengo. Sí. Bueno, dos. Cuando yo envié la tarea, según lo que decía, yo lo envié a ese correo que está ahí. Sí. Cuando yo la estuve revisando, se mandó como quien dice, no se mandó completo, o sea, como cortado. Entonces, ¿qué se haría en ese caso? Que no se mandó completo. No, o sea, usted sabe que la celda, vamos a suponer, ahí tiene desde la celda A hasta la celda L,
en el PDF que yo hice, un ejemplo, nada más llegó hasta la F y la demás de ahí no salían, o sea, como que, La segunda de ahí se copiaron a una segunda hoja. ok. Si tú quieres, vamos a hacer la prueba aquí mismo para que tú lo veas. Rafael González. Y fue que él no verificó antes el tamaño de la hoja, antes de enviarlo, Exacto. tenía que verificarlo para saber lo Exacto. cortaba o si la bajaba. Exactamente. Que Sí, aquí tú lo que puedes hacer es revisar, por ejemplo, en disposición de página, puedes cambiar la orientación, ponerlo en horizontal para probar, pero si tú conviertes esto a PDF, déjenme yo darle aquí a exportar, crear documento, PDF XPS, vamos a darle aquí. Vamos a guardarlo vamos a ponerlo en el escritorio y vamos a convertirlo a PDF. Vamos a darle a publicar y luego lo vamos a ver. Vamos a buscarlo en el escritorio, se llama tarea 1. ¿Y dónde fue que me lo copió? Me ve, tarea 1. Déjenme ver si lo copió en el otro escritorio. Vamos a ver, espérenme, déjenme buscarlo. Que no lo veo. ¿Dónde fue que me lo guardó? Ah, mírenlo aquí. Tarea 1. Yo lo voy a abrir, el PDF. Ella me lo hizo así, que de seguro así fue que le pasó al compañero. ¿Verdad que sí? Hasta la F. Pero aquí en la segunda hoja de abajo está la otra parte. Mira la otra parte ahí. En la segunda hoja. Ok, entiendo. ¿Tú ves? En una hoja él puso lo que cabe en la hoja vertical, en la hoja horizontal, y en la otra puso la primera parte y en la segunda puso la otra. Ok, entonces tengo otra pregunta, disculpe. Sí, no hay problema. Y fue en la tarea que usted puso, yo la estuve haciendo, entonces yo tengo una duda donde dice promedio de ventas por producto, pero si usted se fija, voy a enviar una foto al grupo para que usted vea aquí. Esta es mi tarea, o sea, si usted se fija aquí, eh, nada más hay una cantidad. Vamos a suponer en la celda E2, ese producto que es un audífono, nada más había una cantidad de 5. Entonces usted me pidió buscar el promedio de ventas por producto. Entonces, como nada más una sola son un ejemplo, una cantidad que tiene de 5, ¿cómo yo puedo buscar el promedio de una venta de 5? O sea, Sí. o sea, de un solo número. Ahí no entiendo No, cómo hacerlo. sí, lo que pasa es que ahí me parece que hubo una confusión. Ah, ok. El promedio de venta por producto era para que esa es la tablita, ¿verdad? El promedio de venta era para que tú obtuvieras un promedio de estas cantidades. Y, Ah, ok, entiendo. y ahí te iba a dar que el promedio de la cantidad era 3.875. Ok, ok. Ese era el promedio que había que calcular ahí. Yo pensaba que era de cada producto, o sea, un ejemplo, un promedio de todo el audífono, de la licuadora aparte y cosas así. No, porque ahí tú tienes todas las unidades que se vendieron de cada producto. Entonces tú que ibas a sacar un promedio de lo que la cantidad que se vendió de todos los productos. Y hubo un promedio de 3.8 productos que se vendieron, de unidades, entre todos los productos. No sé si me di a entender. Ok, ok. Muy bien, era solamente eso. Gracias. Bien, a su orden. Hay otra persona que tiene la mano levantada. Vamos a ver. Christopher. Era con relación a la pregunta que el compañero Warner hizo. Y es que a mí me salía igual que cuando yo lo guardaba en PDF, se me guardaba en 2 hojas. Ah, sí. Entonces no tenía la necesidad de reducirla a la celda, sino dejarla igual. Yo lo que hice fue que me iba a archivos
y de archivo me iba a imprimir y ahí cambiaba el modo de guardado que dice, se me fue el nombre que tiene, pero de hecho lo dice en una página. Entonces ya ahí cuando va, lo guarda en una página y de ahí lo convierte en PDF y sale en una sola hoja completa. Bueno, ahí hay una estrategia de Christopher para los que no lo han hecho así, para la próxima tarea. Bien. Ajustar se llama. Sí, la opción está por aquí, en archivo, en imprimir, y por aquí una de estas que está. Déjame ver cuál Sí, es. ajustar todas las hojas en una sola columna, dice, creo. Sí, déjame imprimir hojas activas, déjame ver por dónde que está. Hay una opción de esta que es para eso. Déjame ver cuál es. Aquí, mírala ahí. En sin escalado, ajustar todas las columnas a una página, mírala ahí. Y esa opción te va a ayudar. Claro, te le baja el tamaño, pero te lo pone para que todo quede. Miren ahí cómo se ve toda la columna. Mira. Según tú cambias aquí, inmediatamente él se ajusta aquí. Viéndolo desde el otro archivo de la tarea, déjame ver si no lo he cerrado. Viéndolo desde aquí, al momento de tú convertirlo a PDF, al compañero que le dio también el inconveniente, pues hacen eso mismo, una estrategia que dice el compañero, archivo, le dan a imprimir, buscan aquí el botón sin escalado, reducir reducir toda la columna a una página. Miren ahí como aparece ya toda una página. Y ya luego aquí vas a elegir la impresora PDF. Le das a imprimir, te va a decir que cómo lo quieres guardar, qué nombre le quieres poner. Yo le voy a poner que en el escritorio y le voy a poner que se va a llamar tarea 1. Tarea 1. Guardo. Sí, tuve que devolverme porque no y aquí, mío. Y aquí, que tengo la lista de lo demás. Yo tengo aquí ya el archivito, tarea 1, lo voy a abrir en el PDF. Y ya miren en el PDF como me sale mi tablita completa. Ahí sale la tablita completa en el PDF. Excelente. Bien. Ahí tenemos la solución al caso. Bien. ¿Alguna otra pregunta, inquietud, sugerencia? Si no hay más preguntas ni más comentarios, pues yo me estoy despidiendo de ustedes a partir de este momento, deseándole un excelente fin de semana, que ya mañana es sábado, y que pasen una excelente noche. Nos estaremos viendo el próximo viernes, pero recuerden que el lunes le estaré pasando la grabación del encuentro de hoy, más la tarea de la semana. Bien, bendiciones, feliz noche y nos vemos el próximo viernes, si Dios lo permite. Juan, muchas gracias. Buenas noches. Bye.